Buenas tardes, es un placer daros la bienvenida a esta sesión sobre blockchain y su impacto en los sistemas de pagos. Para ello contamos hoy con nosotros con dos ponentes o dos participantes de absoluto lujo, porque están con las manos en la masa desarrollando proyectos utilizando sistemas de pagos con blockchain. Alberto López, Iberpay, director de tecnología y proyectos de Iberpay, y Jorge Ordovasco, director del Centro de Competencia de blockchain de Telefónica. Pues muy bienvenidos. Si os parece, yo empezaría preguntándoos, para situar un poco a la audiencia, blockchain es una tecnología que de por sí decimos, y yo creo que es verdad, revoluciona no solo nuestra economía, sino también va a revolucionar nuestra sociedad, la forma en que la sociedad funciona, y muy en particular la forma en que vamos a realizar pagos en el entorno digital. Pero además parece que es particularmente adecuada, porque es una tecnología de registro, justo para pagos, ¿no? Es como el primer caso de uso que se ha desarrollado en blockchain ha sido al final los pagos o el desarrollo de criptomoneda. ¿Podéis hacer un poco un repaso? Porque dentro de todas las posibilidades que hay de uso de blockchain en pagos, hay muchas diferentes posibilidades, ¿no? Desde lo menos regulado, si queréis, en un principio, más del entorno de las criptomonedas, las stablecoins y monedas como Libra, por ejemplo, y últimamente todos los desarrollos de CBDCs, de monedas de banca central. ¿Podéis hacer a los oyentes un poco un repaso de cuáles son las posibilidades de uso de blockchain en el sistema de pagos y cuál es un poco vuestra opinión sobre cada uno de ellos? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y bueno, la verdad es que es una pregunta muy amplia. Yo creo que podríamos hablar durante un buen rato, ¿no? El dinero digital, la verdad es que tiene múltiples, inmensas características, ¿no? Y dependiendo de las características, pues nos estaríamos yendo a un mundo criptodivisas, a un mundo stablecoin, a un mundo CBDC, ¿no? Yo creo que de las principales características que yo podría destacar de, por ejemplo, las criptodivisas, sería el que no cuenta con un respaldo. Al final es un dinero digital, por llamarlo de alguna forma, desregulado, ¿no? Que funciona en una red y por la confianza de las partes de esta red. Yo creo que es lo que podría ser, es el origen del blockchain, ¿no? con una de estas criptodivisas. Por otro lado, stablecoins intentan aprovechar las ventajas de la tecnología blockchain para desplegar un dinero digital, pero con un respaldo uno a uno en dinero fiat, para dar seguridad y evitas los problemas de la fluctuación, ¿no? del precio de las criptodivisas. En este caso lo evitas y puedes buscar soluciones de negocio que requieran determinados pagos en redes blockchain y lo solucionas con las stablecoins, ¿no? Y por otro lado están las CBDCs, ¿no? Que ya es el dinero digital respaldado por cuentas de Banco Central, que es como el dinero en efectivo, pero desarrollado en un mundo digital en una red blockchain y cuenta con el máximo respaldo de los bancos centrales, que es el dinero más líquido que pueda haber en el mercado, ¿no? Una auténtica revolución de los mecanismos de pago, ¿no? Y, por tanto, de los negocios vinculados con los pagos. No sé si quieres añadir algo a esta explicación o también si quieres dar un poco tu opinión sobre cómo crees que todas estas nuevas posibilidades que ofrece la tecnología blockchain en el entorno de los pagos va a suponer un cambio de negocio en este entorno. Sí, yo creo, al final, cuando las empresas empezamos a plantearnos la posibilidad de utilizar la tecnología de blockchain, la tecnología que hacía posible el funcionamiento de las criptomonedas en su momento, allá por el año 2015. Inicialmente el entorno estaba diseñado y específicamente concebido para resolver sobre todo problemas en el entorno de los pagos peer-to-peer, como encontrar el equivalente o reemplazar el dinero físico, una moneda física, como digitalizarlo y facilitar el poder intercambiar ese dinero entre dos partes de forma equivalente, sin necesidad de tener ningún intermediario que participara durante el proceso de transferencia. Eso es algo que probablemente a día de hoy tenemos resuelto de muchas formas. Lo comentábamos antes de empezar el debate, ¿no? Ahí depende de qué país, de qué entorno, pero probablemente en los entornos en los que nosotros solemos trabajar,
todos estamos utilizando a día de hoy aplicaciones que nos permiten realizar ya ese tipo de pagos inmediatos, de pagos peer-to-peer, con pocas comisiones, con muy poquita fricción. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de cómo segmentar un poco lo que comentábamos, ¿no? Los distintos ámbitos, tenemos por un lado los pagos peer-to-peer, cómo podemos encontrar alternativas o nuevas formas de implementar esos mecanismos de pago, y probablemente en estos últimos años hayan evolucionado muchas formas de poder implementar esos pagos peer-to-peer que hagan menos atractivo para los usuarios el poder utilizar este tipo de alternativas. Hablamos también de cómo dentro del entorno más financiero, del entorno de bancos comerciales, bancos centrales, se ha podido aprovechar esa experiencia para tratar de encontrar formas más eficientes de digitalizar el dinero y de facilitar el intercambio y el flujo de dinero entre los distintos actores, pero sin sustituir a los actores que había actualmente, o transformando los roles que esos actores podían estar jugando. Y luego hay un aspecto importante que es un poco el que me toca a mí un poco más de cerca, ¿no? Que es ya no solo los pagos desde el punto de vista tradicional, sino cómo abordamos las relaciones entre empresas, como tanto los pagos entre empresas como procesos de conciliación o procesos de, al final, determinar en un entorno complejo, en un proceso complejo, cómo se pueden mejorar y eficientar la forma en la que las empresas ya estamos intercambiando información para hacer esos apuntes contables. Ahí es donde la tecnología de blockchain en particular pues nos ha permitido plantearnos las cosas de otra forma. Cómo podemos, manteniendo los actores que existen, no hablamos del paradigma de descentralización, no hablamos de otro tipo de aspectos, sino de cómo una tecnología que ha hecho posible el que pues, puedan evolucionar distintas opciones dentro del mundo de los pagos, la podamos utilizar también para revolucionar los procesos dentro de las empresas. Y es un poco la aplicación que yo creo que a día de hoy es la más cercana a tener unos entornos que podríamos hablar de entornos productivos y entornos realmente aplicables, ¿no? Sí, yo creo que ahí lo que apuntas un poco es que hay como distintas velocidades de implementación de blockchain y en concreto también como medio de pago, ¿no? Por supuesto el peer-to-peer, pero luego el de empresas, y ahora vamos a uno en el que tal vez hay una transversalidad mayor o unas posibilidades de uso mayor, incluyendo también al particular, del que luego también quería hablaros. Alberto, vosotros tenéis dos desarrollos muy interesantes en este entorno, que yo creo que sería muy interesante que nos contaras, y también la experiencia de los retos que habéis tenido a la hora de desarrollarlo, tanto tecnológicos como regulatorios. Vale, primero voy a hacer una pequeña presentación, o voy a comentar qué es Iberpay para que la gente lo entienda. Iberpay es la compañía que gestiona el Sistema Nacional de Pagos en España, es decir, nosotros procesamos todas las transferencias, las nóminas, los recibos y otros instrumentos de pago entre cuentas corrientes en España, ¿no? Al año procesamos más de 2.000 millones de transacciones de todo el sector financiero. Además, nosotros habilitamos al sector financiero español la conexión con otro sistema de pago europeos para facilitar o habilitar la interoperabilidad de lo que es el SEPA, ¿no? El área único de pagos en Europa. También voy a hacer un comentar que el producto quizás más novedoso que tenemos en Iberpay es la transferencia inmediata. La pusimos en producción en marcha en noviembre de 2017. Tenemos adheridos prácticamente al 100% de los bancos españoles. Estamos procesando más de 20 millones de transferencias inmediatas al mes. Por ejemplo, hay servicios de valor añadido sobre estas transferencias inmediatas, como Bizum, que conocéis todos, para pagos entre particulares. Y bueno, lo que es el Sistema Nacional de Pagos funciona muy bien, es muy eficiente, se están completando transferencias inmediatas, abonando los fondos en las cuentas beneficiarias y confirmando al ordenante esa transferencia en menos de un segundo. Entonces, cuando allá por 2018 nos reunimos con determinadas entidades financieras que nos dijeron que había un problema para ellos en sus casos de negocio en blockchain para resolver el pago sin recurrir a criptodivisas o a stablecoins tipo Libra de empresas privadas, de Big Techs,
lo que vimos es que si llevábamos el sistema de pagos o hacer pruebas de un sistema de pagos en blockchain no iba a eficientar lo que hay ahora mismo, es muy difícil, porque completar pagos en menos de un segundo y con picos de 1 millón al día, 1 millón de transferencias inmediatas al día es muy complicado con la tecnología blockchain a día de hoy. Entonces, lo que vimos que lo que era más interesante era conectar las redes blockchain con los sistemas de pagos supervisados y regulados como el de Iberpay, para habilitar la iniciación de transferencias inmediatas, lo que nosotros llamamos pagos inteligentes y programables, desde redes blockchain, que se abonen los fondos al cliente beneficiario al momento y se confirme en la misma red el abono y liquidación interbancaria de ese pago, ¿no? Esto, pues claro, para determinados casos de negocio desarrollados en smart contracts, evita el que una de las partes, yéndonos al caso extremo, vaya a la oficina bancaria, ordene una transferencia y con el recibo, el justificante que le dé el empleado del banco, lo introduzca en la red blockchain, ¿no? Pues automatizamos mediante smart contracts esa transferencia inmediata asociado a casos de negocio desarrollados en smart contracts. Esta iniciativa la hemos llamado Iniciativa de Smart Payments. Terminó en junio de este año. Hemos trabajado con las 5 principales entidades financieras, CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell y Bankia, con representantes expertos en pagos, en blockchain y en public policy. Y bueno, los resultados han sido muy buenos. Hemos desarrollado un caso de negocio de gestión de avales, es un caso de prueba, pero que cuando se cumplen determinadas condiciones en los smart contracts de esta gestión de avales, automáticamente se ejecuta un pago y se confirma en la red que el pago está ejecutado, abonado al beneficiario y liquidado interbancariamente. En menos de 2,5 segundos hemos lanzado más de 20.000 pagos en pruebas y bueno, lo que hemos visto como conclusión es que es un modelo totalmente viable, tanto técnica como legalmente, ¿no? La parte legal, seguimos utilizando en este caso el Sistema Nacional de Pagos, por lo que sigue estando supervisado y regulado por Banco de España, por lo que no hay ningún problema, cumple perfectamente la normativa en materia de pagos. Y además, para dar más seguridad a esta red, hemos definido junto a las entidades, junto a estos representantes del grupo de Smart Payments, un marco de gobierno para la gobernanza de la red. Fenomenal, muchas gracias, interesantísimo. Jorge, en este sentido, ¿cuáles son, en vuestra opinión, en la tuya, las ventajas definitivas de usar blockchain para pagos frente a los sistemas anteriores? Bueno, yo creo que Alberto lo comentaba, probablemente la ventaja fundamental que nos permite blockchain al final puede no estar tanto en el proceso directo de pago como en toda la lógica y todo el procesamiento que hay alrededor de ese proceso de pagos, el garantizar la trazabilidad de todo el proceso, el que el proceso es auditable, poder llegar a acuerdos entre las partes que participan dentro de ese proceso, de forma que el encargado tradicional o el intermediario tradicional que tenía que ejecutar pues, cierto tipo de actividad bajo contratos o bajo relaciones establecidas con distintos actores dentro de la cadena, puede ver ese papel implementado de forma automática por esa serie de programas, esa serie de lógica de negocio de smart contracts que se ejecutan automáticamente dentro de la red. Y yo creo que es ese valor añadido, más allá de los pagos, ya digo, alrededor de los pagos, pero más allá de los pagos, el que probablemente blockchain nos puede permitir hacer de una forma diferente. Hasta el momento tenemos implementados muchos mecanismos para poder abordar los pagos de forma eficiente, y Alberto ha comentado algunos de ellos, pero siempre necesitamos ese contexto, ese entorno, y siempre hay fricciones en alguno de estos procesos añadidos a los pagos. Yo creo que ahí uno de los aspectos fundamentales es que, más allá de tener experiencias de pues, cómo puede funcionar una tecnología nueva para complementar todo el proceso de los pagos, probablemente lo que necesitamos o hacia donde tendemos es a que exista una estandarización, como más allá de iniciativas que puedan ir surgiendo, puede haber el impulso de organismos internacionales, de organismos de estandarización, o incluso dentro de un sector como pueda ser el sector financiero o bancario, para que estas iniciativas puedan extenderse. Una de las ventajas
en las aproximaciones que estamos comentando, que al final es aplicar la tecnología de blockchain dentro de un ecosistema diferente de aquel al que inicialmente estaba diseñado, porque el ámbito es completamente diferente, porque el objetivo es completamente diferente. Entonces, dentro de este ámbito, yo creo que la estandarización y el impulso que se está dando desde el punto de vista internacional, y Europa es uno de los entornos donde está apostando muy claramente por la tecnología de blockchain, yo creo que sí que puede permitir incluso probablemente solventar desde el punto de vista del entorno financiero, aunque ahí no soy el experto aquí, esta segmentación que podemos tener incluso a nivel europeo entre cómo estamos aplicando en los distintos países, distintas metodologías, distintas formas de resolver los mismos problemas y cómo, utilizando una tecnología como blockchain, podamos resolver esas ineficiencias de forma en la que los distintos actores dentro de cada país puedan establecer relaciones de confianza diferentes a las que estamos estableciendo a día de hoy. Sí, el tema de la estandarización yo creo que está muy bien apuntado, porque es verdad que siempre hay estos problemas en los desarrollos incipientes de interoperabilidad de las redes y de cómo poder hacer escalables las soluciones teniendo redes pues, privadas, más o menos parciales o consorciales, ¿no? Y la estandarización puede ser un elemento clave. Y en este, si tú has apuntado a Europa y el entorno regulatorio un poco y de impulso desde la perspectiva de public policy, si queréis, o de políticas públicas europeas, bueno, claramente Europa, estaréis de acuerdo conmigo, que aboga por esta tecnología y su implantación para el impulso de la economía europea y también de un desarrollo social del funcionamiento de la administración pública y de las relaciones dentro del marco de la Unión Europea. Ayer salió las conclusiones del Consejo Europeo en el que se plantea la creación de un sandbox blockchain para 2021-2022. ¿Pensáis que esto va a suponer un impulso mayor a los posibles desarrollos en sistemas de pagos? ¿Es necesario que haya ese entorno regulatorio más flexible que aporta un sandbox? ¿O la regulación actual ya permite, no tenemos que esperar, lo habéis puesto vosotros de manifiesto, pero pensáis que va a permitirnos un desarrollo muy superior? Claro, yo creo que el sandbox va a permitir evolucionar y crecer o crear nuevas soluciones digitales a empresas que ahora mismo están muy lejos de los reguladores, ¿no? A fintechs, startups. Yo creo que es ahí donde vamos a ver el verdadero beneficio de la digitalización de la economía de mano de este tipo de empresas que ahora están muy lejos de las personas que supervisan, regulan, y esto les va a acercar un poquito para permitir proponer soluciones que no encajan ahora mismo en la regulación, en la normativa, pero que pueden aportar bastante valor a la digitalización de la economía, ¿no? Y yo creo que ahí sí que se va a ver el beneficio. En cuanto al sector financiero, o en el caso, por ejemplo, de mi compañía de Iberpay, lo veo más complicado que nos aporte el sandbox, porque nosotros estamos supervisados y regulados por Banco de España, ¿no? Entonces, hablamos con ellos continuamente y bueno, ya existe esa relación, ¿no?, de cara a revisar normativas, etcétera. Y en este mismo sentido, si nos puedes apuntar un poco los desarrollos DeFi y su vínculo con el sandbox y con el entorno regulado. Sí, yo creo que es un ejemplo muy bueno donde más que un entorno, un espíritu de sandbox puede facilitar el hecho de que esa innovación más disruptiva, ese enfoque por romper un poco los mecanismos tradicionales y impulsar nuevas formas de hacer las cosas que las startups están promoviendo, pueden combinar con la experiencia en el mercado, con la capacidad de gestionar desde el punto de vista regulatorio, legal, etcétera, etcétera, los resultados de lo que puedan surgir dentro de ese impulso de innovación y de novedades, ¿no? Un ejemplo claro, previo incluso o como primeros pasos del entorno de DeFi, de finanzas descentralizadas, hace 2 años, 3 años casi, vivimos pues, un fenómeno de financiación alternativa de startups, las Initial Coin Offerings, que pasado ese primer pico, yo creo que sí que fue un ejemplo claro de cómo ese impulso, esa iniciativa y esa tecnología nueva, esas capacidades nuevas que podían haber implementado desde el ámbito un poco más descentralizado, abierto, etcétera, etcétera, encajaba muy bien luego con las capacidades del propio Venture Capital, y al final ha habido un mix en el cual
el venture capital, que sabe cómo implementar de forma efectiva, cómo escalar, cómo llegar al mercado más allá de una prueba de concepto, de un primer entorno, ha sabido engranar con las nuevas capacidades tecnológicas basadas en tokens, por ejemplo. Y al final tenemos un ecosistema donde los dos extremos, digamos, se juntan, ¿no? Al final, incluso cuando hablamos del entorno más descentralizado, cuando hablamos de DeFi, en realidad la situación a día de hoy es que sí que existe un concepto muy interesante y es de, digamos, protocolizar, un poco en la línea de lo que comentábamos de estandarización. En lugar de construir distintos servicios financieros de forma independiente que puedan integrar de alguna forma, el espíritu de DeFi es construir protocolos financieros con los que luego puedas componer servicios financieros por encima. Ese tipo de protocolos financieros probablemente pues, puedan ser, dentro de un entorno de sandbox, una forma nueva de implementar esa intercomunicación o esa conexión entre distintos actores, entidades financieras y bueno, cualquier otro actor dentro del mundo financiero, que facilite también el que se pueda abordar esa forma nueva de hacer las cosas utilizando pues, este nuevo paradigma, digamos, de estandarización. Y probablemente el fenómeno que vemos hoy desde el punto de vista de finanzas descentralizadas, pues dentro de unos años lo que tengamos son entidades dentro del ecosistema que puedan estar aprovechándose de lo que está surgiendo a día de hoy desde el mundo de las startups. Y ese ecosistema de prueba, ese ecosistema de poder acercar los dos mundos, el mundo empresarial, el mundo bancario, etcétera, etcétera, al impulso que están dando las startups, yo creo que es especialmente importante encontrar ese punto de unión para que realmente podamos llegar a entornos que más allá de una prueba de concepto sean entornos realmente productivos, realmente escalables y que puedan llegar al usuario final, porque a día de hoy la realidad es que un entorno como el de DeFi pues es un entorno muy, muy acotado y está mucho más lejos de lo que pensamos de la democratización de las finanzas, ¿no? Al final es un entorno muy de nicho y muy dirigido a un volumen muy pequeño de potenciales usuarios. Y ahí tú apuntas también un elemento muy interesante que es el mercado tiene distintas necesidades, distintos actores que tienen distintas necesidades también en el entorno de pagos, ¿no? Y estamos viendo que los desarrollos en el entorno más corporate se están dando mucho en el entorno B2B, tanto en cómo gestionar la tesorería, como has indicado tú, o vuestros sistemas, ¿no? Las CBDCs están abordando este tema, o sea, DeFi, yo creo que también hay un poco de todo, pero también hay un elemento de peer-to-peer y al final, digamos, hacer más accesibles determinados servicios. En las CBDCs también se está abordando el tema de los pagos a particulares o con particulares, ¿no? Y ahí hay un elemento que preocupa a mucha gente que es el de la privacidad, ¿no? Como si en blockchain tenemos trazabilidad, cómo mantenemos la libertad que nos da la posibilidad de pagar pues en cash o con otros medios menos centralizados, si queréis, o con menos posibilidad de ser trazados. ¿Qué consideráis ahí importante comentar? O ahora que se están desarrollando, ¿qué elementos deberíamos estar un poco analizando en los desarrollos de las CBDCs? Claro, ahora mismo el mundo de las CBDCs, bueno, en general, quitando alguna excepción como puede ser Bahamas o China, que ya tienen un piloto del yuan digital, ¿no? En algunas ciudades, ya lo están desarrollando. Hemos pasado una etapa desde que Libra anunció la emisión de su stablecoin Libra, de muchos análisis, de muchas publicaciones, de muchos bancos centrales, ¿no? Si nos centramos en nuestra área económica, en el área euro, el Banco Central Europeo emitió un informe a principios del mes de octubre con todas las amplias posibilidades que había a la hora de diseñar un CBDC, ¿no? un dinero digital respaldado por Banco Central. Yo creo que ahora mismo lo que tienen los bancos centrales y lo que tenemos un poco en general es un gran puzzle, tenemos muchas piezas y hay que ponerse a experimentar para ver qué piezas son las que encajan en el modelo CBDC que se quiere implementar, ¿no?
el Banco Central Europeo ya ha anunciado que va a comenzar a realizar experimentos de cara a tomar una eventual decisión de la emisión de dinero digital a mediados del año que viene. Entre las cosas, entre los diseños que van a experimentar, uno es la anonimidad, ¿no? No parece que el Banco Central Europeo vaya a permitir una anonimidad total en el euro digital. Querrán tener cierto control sobre las transacciones que se están llevando a cabo pues por motivos normativos de AML, de prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y también de la economía sumergida, para reducir la economía sumergida. Pero bueno, también están abiertos a dejar transacciones hasta determinado importe que sigan siendo anónimas, ¿no? Como ocurre ahora mismo con el efectivo. Al final, este CBDC parece que para cliente final, para el ciudadano, pues está orientado a que sea una nueva forma de pago para el ciudadano, para que utilicemos en nuestras compras, igual que estamos utilizando ahora mismo el dinero en efectivo o la tarjeta bancaria. Entonces, estamos en el momento de experimentar, de probar y de ir sacando conclusiones de cara a la decisión que se pueda tomar en futuras soluciones de dinero digital. Aquí, también comento, no había comentado antes la iniciativa de Smart Money del sector financiero, que está coordinada por Iberpay. En este caso, el objetivo de esta prueba de concepto es probar la emisión, distribución, el intercambio P2P y la redención de un dinero digital en una red DLT, en una red descentralizada. Van a participar estamos comenzando, entre 12 y 15 entidades financieras, todas las principales y medianas del país. Y un poco los objetivos pues es desde el sector financiero probar estos posibles diseños de un dinero digital de cara a proveer soluciones digitales en el futuro, a fomentar la innovación y digitalización de la economía y a preparar y adelantar al sector financiero ante estas eventuales soluciones de dinero digital que puedan venir impuestas o reguladas, ¿no? Vamos, es apasionante y muy interesante. ¿Tú cómo ves el desarrollo de las CBDCs desde esa perspectiva de la privacidad? Y tal vez igual también podemos abordar ese elemento más geopolítico de cómo Europa se tiene que posicionar en esos aspectos en relación con los desarrollos similares que se producen. Hay muchos países, pero igual podemos mencionar, ¿no? China y Estados Unidos versus Europa y igual el diferente posicionamiento con respecto a estas cuestiones, por ejemplo, la privacidad, ¿no? y la relación con los entornos más comerciales. Sí, yo creo, más allá del concepto concreto de CBDCs, sí que creo que es interesante ponernos un poco en la piel del usuario final, de qué valor le puede aportar a un ciudadano en España o en Europa el que existan CBDCs en su día a día, lo cerca o lo lejos que está un ciudadano en el uso de medios de pago que ya existan, que ya sean inmediatos, que ya le permitan cubrir todas sus necesidades. Y más allá de los medios de pago, pues todo lo que tenga que ver, pues, por ejemplo, en temas relacionados con inversión, no solo con los pagos. Y el aspecto que comentabas tú sobre la privacidad, yo creo que es un aspecto que estamos empezando a ver ya en muchísimos entornos. Lo acabamos de ver, por ejemplo, en el caso del COVID, cómo el entorno alrededor de la privacidad ha hecho que las estrategias que se hayan desarrollado, por ejemplo, en China o en algún otro país relacionado con el control, el seguimiento y la actuación sobre el COVID haya sido completamente diferente que en Europa, por ejemplo. Y al final es un entorno que afecta a todo. El ciudadano probablemente en China está mucho más acostumbrado a otro tipo de escenario en el que probablemente haya una serie de elementos más amplio a cubrir desde el punto de vista de servicios financieros, y gracias a poder cubrir ese tipo de necesidades, pues puede obviar o puede ser menos importante todo lo que tiene que ver con el entorno de la privacidad.
probablemente en Europa, pues para bien, pues somos el lugar donde mayor conciencia tenemos de la privacidad, tanto desde el punto de vista del ciudadano, del usuario final, como desde el punto de vista de las instituciones y de las empresas. Y probablemente todo lo que hagamos dentro de Europa pues ayude a poder combinar esa necesidad de nuevas formas de abordar los mecanismos de pago, nuevas formas de abordar el concepto de dinero en general y de digitalizar el dinero, sin dejar de ver el lado más garantista y el lado de la privacidad. Eso pues tiene un problema también, y es que en Europa tenemos ese extra, ¿no?, de dificultad para poder encajar todas las piezas, y en un entorno como el que nos movemos, en el que la innovación y el impulso cada vez va a ráfagas mucho más cortas, tenemos también ese riesgo, ¿no?, de que en otros países pues puedan impulsar otra forma de hacer las cosas, otras estandarizaciones, otras soluciones, que en un momento dado pues sea complicado el poder llegar a ese nivel de adaptación en Europa. Sí, ¿no?, que se pueden estar creando otra vez digamos, zonas en el mundo y rompiendo un poco la globalización, en parte porque tenemos unos criterios distintos de cómo debe ser la sociedad, ¿no? Y en este sentido, hablabais de las posibilidades que nos da blockchain en cuanto a la programación de los registros que utilizamos allí, entre ellos los pagos, ¿no? Podemos visualizar, y tú decías también, a ver, vamos a ponernos en la piel del cliente, ¿qué le aporta, ¿no? Pues yo siempre he pensado, bueno, tenemos un criptoeuro o cualquier otra moneda digital tokenizada, no sé, y yo puedo hacer un pago y el IVA correspondiente a ese consumo se derive directamente a Hacienda, porque ese dinero está programado para que, si es un tipo de pago en un establecimiento, o pues automáticamente se derive el pago a Hacienda, ¿no? De manera que, bueno, pues haya un pago en tiempo real, directo, y sin tener que tener un poco el daño acumulado social de la burocracia, ¿no? En este sentido, hay un vínculo importante interesante entre los pagos y los sistemas de identidad digital que también se están desarrollando en blockchain. ¿Cómo veis un poco ese vínculo? ¿Cómo se está trabajando en sistemas de credenciales, en wallets vinculados con esas identidades, para que se pueda usar de una manera más fácil, si queréis, o más intuitiva el dinero digital en blockchain? Bueno, lo que comentas de los beneficios de la programabilidad y bueno, en conjunción con la identidad digital, bueno, es fundamental, ¿no? A mí se me ocurre un caso de uso que sería clave, que es, por ejemplo, a la hora, en situaciones de crisis como la actual, es si los gobiernos tuvieran la información de la identidad digital de a quienes tienen que repartir determinados beneficios sociales, y que ese dinero fuera dinero digital programable y solo se pudiera utilizar, por ejemplo, en determinadas tiendas, ¿no?, en alimentos, en ropa, etcétera. El gobierno, el Estado, tendría un control absoluto sobre las ayudas que daría la economía, ¿no?, a los más necesitados, y evitaríamos mucho fraude en este tipo de beneficios sociales, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la identidad digital, pues sí que está habiendo varias iniciativas. En España tenemos la de Alastria ID, que es muy interesante, que se ha definido o se trabaja en la definición de un estándar, ¿no?, de identidad digital para que pueda ser utilizado en una economía blockchain en el futuro. Y también hay iniciativas a nivel europeo que refuerzan un poco el mensaje que has comentado antes, de que la Unión Europea, la Comisión Europea, se está moviendo para digitalizar la economía y avanzar en una economía con soluciones blockchain, ¿no?, soluciones digitales blockchain DLT. Entonces, hay trabajos del EPSI, si no me equivoco, que están avanzando para definir esta identidad digital europea, que yo creo que más que una solución privada sería lo mejor para
para la Unión Europea, ¿no? Que tuviéramos todos un mismo estándar, una misma identidad digital que pudiéramos utilizar y tener el control de nuestros datos de cara a proveérselos a terceros, ¿no? Sobre todo ahora que ahí pues vemos en las noticias los casos de Facebook, ¿no? Y cómo comercializa nuestra información, pues sería un paso más en la protección de los ciudadanos de la Unión Europea. Bueno, sí, por añadir algo, yo creo que aquí podemos verlo desde distintas vertientes, ¿no? El origen, digamos, de esta iniciativa de Self-Sovereign ID, que incluso el propio concepto pues tiene ya su posicionamiento, ¿no? Hablamos de cómo, orientado al usuario final, el usuario final sea empoderado y gobierne qué es lo que está pasando con su identidad y con toda la información alrededor de su identidad, y tenga capacidad de permitir o no permitir el uso de su identidad de forma discrecional. Con el otro ámbito, tanto desde el punto de vista de los organismos públicos, que a través de iniciativas como EPSI y otras puedan plantear cómo los distintos organismos, las distintas administraciones puedan facilitarle la vida al ciudadano, puedan de verdad compartirse información que el ciudadano tiene desperdigado por administraciones locales, autonómicas, nacionales, europeas, y que esa información pueda fluir y de forma controlada por el ciudadano para facilitarle un mejor servicio público. Y desde el punto de vista de las empresas privadas, en la misma línea, como pues, mecanismos que a lo mejor están facilitando a día de hoy la vida a los usuarios, por ejemplo, en los procesos de onboarding en entidades financieras, cuando ya eres cliente de un banco y contratas otro servicio financiero en otro banco, cómo se facilita ese proceso, pues extenderlo a otros ámbitos, hacerlo más universal. Ahí yo creo que la clave vuelve a estar una vez más en la estandarización. ¿Cómo definimos un mecanismo de identidad que permita cubrir las necesidades tanto del usuario final como de los organismos públicos y de las empresas privadas para, con ese único paradigma de identidad, poder implementar una identidad más controlada por el usuario final, pero que a su vez le facilite el poder optar de forma mucho más eficiente y solventando las fricciones y los problemas que hay a día de hoy relacionados con la identidad, a los servicios que ofrece la administración y a los servicios que ofrecen las empresas. Y entre ellos, obviamente, todo lo que tiene que ver con los pagos. Sí, es impresionante. Y luego yo quería preguntaros también, si llevamos eso a un plano más internacional, ¿cómo veis el impacto del uso de blockchain en medios de pago en el entorno de las remesas, de los pagos internacionales, y cómo eso puede tener también una influencia en la amplificación de los mercados o del acceso a mercados, y también, por otro lado, de la inclusión de personas que están en entornos a los que ahora mismo no estamos accediendo, ¿no? O que no están accediendo a los servicios que tenemos en nuestro entorno europeo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo veis que hay realmente un impacto importante de esta posibilidad de uso de los medios de pago para ampliar mercados más allá de los actuales, para ir, por ejemplo, a mercados en la base de la pirámide, por supuesto para bancarizar a los no bancarizados o para desarrollar un programa internacional de inclusión financiera? En cuanto a transferencias internacionales, yo creo que la mejora respecto a lo que tenemos actualmente, la posibilidad de mejora es abismal, ¿no? Hay varios grupos de trabajo, por ejemplo, están trabajando en el G20 y también están trabajando en el Banco Internacional de Pagos en estudiar cómo mejorar estos pagos internacionales, ¿no? Estos pagos cross-border. Se está evaluando la tecnología blockchain y la posibilidad de que las CBDCs interoperen, ¿no? Hay un grupo de trabajo con representantes de bancos centrales, entre ellos de la Unión Europea, que están trabajando en que sus CBDCs pudieran ser en el futuro interoperables y mejorar el mercado de transferencias cross-border, ¿no? De pagos cross-border, porque puede mejorar muchísimo en cuanto a trazabilidad, tiempo y coste, ¿no? Y eso la tecnología blockchain te lo puede permitir, eso te solventa estos problemas, ¿no? Y en cuanto a llegar a los no bancarizados, a sectores excluidos, pues yo creo que las soluciones de CBDC hay en determinados países
que, como en Suecia, donde está cayendo mucho el volumen o la utilización del dinero en efectivo, pues tiene mucho sentido, ¿no? que puedan disponer de algún dinero que no sea bancario, que sea dinero de Banco Central, y que puedan utilizarlo para bueno, que puedan manejar algún tipo de dinero, ¿no? Tengan alguna alternativa al efectivo que ya está decayendo en determinados países. Yo creo que depende mucho de las necesidades de cada una de las regiones. Cuando hablamos de llegar a los no bancarizados, hay muchas tipologías de no bancarizados. Tenemos entornos donde realmente no hay una estructura financiera que pueda ofrecer ese tipo de servicios, y sencillamente los usuarios pues, van a encontrar atractiva cualquier alternativa que les permita el poder acceder a ese tipo de servicios. Y esto no es algo nuevo, quiero decir, no solo depende de blockchain, hace muchísimos años que ya están desarrollados servicios, por ejemplo, basados en el saldo telefónico, en países donde no existía una infraestructura, donde pudiera haber un entorno de pagos, e incluso sobre eso se han construido, sobre, digamos, ese primer paso de resolver el problema de los pagos, se han construido servicios financieros, de préstamos, etcétera, etcétera, sobre esa base tecnológica. Yo creo que probablemente vamos a ver un primer entorno en el que esas necesidades concretas de cada una de las regiones y de cada una de las tipologías de no bancarizados se van a cubrir con distintos tipos de soluciones, y probablemente no sea hasta un entorno como el que comentaba Alberto, en el que exista una interoperabilidad entre soluciones de tipo CBDC o incluso de tipo más descentralizado que permitan el interconectar unos y otros entornos, donde podamos ver una solución real a nivel global, que sea lo suficientemente eficaz o novedosa como para llegar a este tipo de personas que a día de hoy pues, no pueden acceder a este tipo de servicios financieros, pero por otro lado que sean escalables, que puedan crecer y que puedan extenderse a cualquier país y a cualquier entidad. Fenomenal. Pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, porque yo me tiraría horas hablando con vosotros. Yo creo que ha quedado muy claro, hemos hecho un repaso desde la utilidad en lo más micro, en las necesidades de negocio, en las necesidades de la actividad comercial y la parte importante que tiene el pago, hasta todo el impacto que puede tener en la creación de nuevos modelos de negocio, de nuevas economías e incluso de una forma distinta de relacionarnos a nivel global, ¿no? Y también ha quedado, yo creo, muy claro que la dirección de la Unión Europea es de dar un marco estable a este tipo de desarrollos. Por tanto, sí que os he entendido al menos que podemos esperar pues que haya avances muy evidentes en un periodo de tiempo relativamente pequeño. Pues muchísimas gracias a los dos, ha sido muy apasionante, además habéis dado una visión muy completa de todas las posibilidades, y yo creo que vamos a ver más de esto, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. No hay preguntas en la tablet.